Bienvenida al Dr. Carlos. Adelante. Carlos Briones, investigador en el Centro de Astrobiología de España. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? ¿Podéis confirmar? ¿Sí? ¿Todo perfecto? Vale, de acuerdo. Entonces, nada, pues muchas gracias. Para mí es un placer estar en este congreso virtual con todos vosotros. Pues bueno, traspasando fronteras y cruzando el Atlántico en esta época complicada, pero en la que la ciencia tiene que seguir. Y bueno, por lo que estoy viendo, la organización de este congreso ha sido magnífica. El nivel científico también, lo estoy siguiendo desde el miércoles cuando empezó. Entonces, bueno, pues me siento honrado de estar aquí con vosotros. Gracias, por tanto, a Jorge, su director, y a todo el equipo que ha estado detrás y que sigue detrás de este congreso. Bueno, yo voy a hablar esta tarde sobre química de sistemas prebiótica y el origen de la vida. Pertenezco, como os he dicho en la presentación, al Laboratorio de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología, y en mi grupo lo que intentamos es dar pasos hacia la comprensión de lo que pudo pasar en las primeras etapas de esa transición entre la química y la biología. A ver si pasa bien. No. Presentación, muy bien. Esta es la típica figura que todos ponemos, ¿verdad? Este dibujo que se hizo en el NASA Astrobiology Institute, en el que, bueno, se resume de una forma gráfica todos los procesos ocurridos desde el origen y la evolución del universo, formación de sistemas planetarios. En algunos casos, como el nuestro, el planeta está en la banda de habitabilidad y tiene una interacción productiva desde el punto de vista químico entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Se va produciendo, como aparece en la parte de abajo, una evolución química que lleva a la aparición de los primeros seres vivos, que, como vamos a ver en esta charla, son entidades con capacidad de autorreplicarse y de evolucionar, y eso genera la evolución por selección natural, de la cual ha surgido la biodiversidad actual, que está representada en lo alto de esta colina, y entre esa biodiversidad una especie como la nuestra, que desde el punto de vista biológico no somos tan especiales respecto de los que nos rodean, pero sí hemos liberado las manos, tenemos la capacidad de realizar un pensamiento abstracto, una capacidad de anticipación, de transformar el mundo, y lo mismo de componer sinfonías o poemas que de mirar al cosmos y preguntarnos por nuestros orígenes. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que estudia la astrobiología, que es una aventura, pues como estábamos viendo y como mi amigo Roberto Arechaga decía en la charla anterior, muy ambiciosa y también muy profunda desde el punto de vista filosófico. Todo esto nos interesa en astrobiología. De lo que vamos a hablar en esta charla es de esta parte concreta, de qué pudo pasar durante el origen de la vida, ¿de acuerdo? Las diapos las he puesto en inglés por si hay algún colega bueno, que no hable fluidamente español, que pueda seguir igualmente el desarrollo de esta charla. Bueno, hacia el origen de la vida, como sabemos, se puede avanzar por aproximaciones bottom-up, es decir, del pasado hacia el presente, como hace tradicionalmente, por ejemplo, la astroquímica, representada en este dibujo tan sugerente, o la química prebiótica, y aquí lo que está representado es el experimento de Miller, ¿verdad? Y la aproximación complementaria es desde el presente hacia el pasado, las aproximaciones top-down, que son las que lleva a cabo, por ejemplo, la paleontología tradicionalmente, o la filogenia molecular, que nos permite comparar genes y metabolismos, hasta trazar el árbol de la vida y remontarnos a ese primer ser vivo o esas primeras especies de las cuales hemos evolucionado todas las demás. Una pregunta que surge y que también en la charla de Roberto estaba muy presente es si podemos definir la vida y, de hecho, si merece la pena definir la vida. Bueno, aquí he puesto 3 definiciones clásicas que las podéis leer mientras hablo. La segunda, acuñada por el bioquímico de California Jerry Joyce, que fue adoptada, como sabéis, por el NASA Astrobiology Institute hace unos años, dice que la química es un sistema químico automantenido capaz de desarrollar evolución darwiniana. Esa es una definición operativa que nos va muy bien en astrobiología y que nos va a permitir establecer qué diferencias hay entre un sistema meramente químico y un sistema biológico con capacidad de evolucionar. De forma similar, pues mis colegas y amigos aquí en España, Kepa Ruiz Mirazo, Juli Peretó y Álvaro Moreno, decían que los seres vivos son sistemas autónomos que tienen capacidad de evolución abierta. Si os dais cuenta, en estas definiciones, también indirectamente en la de Christian de Duve, hay cientos de definiciones, me he centrado en estas 3, hay un componente adicional que es la evolución. Como sabemos, nada tiene sentido en biología excepto la luz de la evolución, y eso ya lo decía Tadeusz Dobzhansky hace casi 50 años. Y bueno, lo que nos enseñaron Wallace y Darwin es que la evolución por selección natural está en la base de la propia definición y del propio concepto de qué es la vida.
Por lo tanto, en el concepto, en el entorno astrobiológico, cuando vayamos buscando vida fuera de la Tierra, estaremos en el fondo buscando sistemas capaces de evolucionar. Lo que puede ser complicado a nivel metodológico, pero eso sería haber encontrado vida. A ver si se pasa bien. Muy bien. Las características básicas de la vida, que están implícitas o explícitas en esas tres definiciones, son que ha de tener una maquinaria metabólica, un sistema capaz de tomar recursos energéticos y materiales del sistema para poder mantenernos como sistema en conjunto fuera del equilibrio termodinámico y poder ir construyendo material del que nos hace a nosotros. Tenemos también un compartimento, que es un sistema físico que permite mantener los componentes moleculares unidos, evitar los efectos de dilución y que en su interior se desarrolle este metabolismo basado en una química fuera del equilibrio. Y, por supuesto, mecanismos genéticos y de replicación de molde, que son los que van a permitir transmitir esa información hereditaria a la progenie y que pueda ejercerse la evolución basada en selección natural, como veíamos. Estos tres procedimientos, estos tres subsistemas de la vida, lo que nos van a aportar como seres vivos es autonomía, individualidad e historia, que son características clave de la vida y que no tienen los sistemas meramente químicos. ¿De acuerdo? Por tanto, para aproximarnos hacia el origen de la vida, podemos investigar en cómo se ha originado la maquinaria metabólica, cómo se han originado los sistemas de compartimento y cómo han aparecido los sistemas genéticos. El origen de la investigación experimental sobre el origen de la vida está basado fuertemente en esas ideas iniciales de Darwin, que como sabéis fue de hecho pionero de la aproximación bottom-up y de la top-down del origen de la vida. Es muy interesante recordar esto en sus escritos, pero está muy basado en los modelos que plantearon en los años 20 y 30 los dos grandes pioneros de la investigación en el origen de la vida, que son Alexander Ivanovich Oparin en Rusia y John Haldane en el Reino Unido. 30 años más tarde, no me puedo detener en la obra de estos gigantes, realmente si caminamos sobre hombros de gigantes, como se suele decir, en Origen de la Vida caminamos, entre otros, sobre hombros de estos dos gigantes, pues aparecen dos gigantes más que son los primeros que llevaron la idea del origen de la vida al laboratorio. En ellos comienza la química prebiótica como una disciplina científica con el experimento pionero de Stanley Miller y unos años después los experimentos de Joan Orón, un compatriota que trabajando en Houston, eso sí, también hay una larga tradición de españoles que se van al extranjero para poder hacer ciencia y en ello seguimos, lamentablemente. Pues bueno, trabajando en Houston también, así como Miller nos había hablado de un posible origen abiótico de los aminoácidos, pues Joan nos habló de un origen, una posibilidad de sintetizar nucleobases que están, como sabéis, en la base de los ácidos nucleicos. Bueno, la química prebiótica ha tenido un desarrollo larguísimo durante más de 60 años y aquí os he puesto algunos nombres de los fundamentales, no voy a repasarlos, pero todos os resultan familiares en este contexto, que han colaborado a entender cómo pudo empezar la maquinaria metabólica, el compartimento y los mecanismos genéticos. Una visión relativamente actualizada de la compleja cuestión de la química prebiótica la veis en este esquema que hicimos para un congreso y que está en parte en uno de nuestros artículos con mis colegas y amigos Andrés de la Escosura y Kepa Ruiz Mirazo. Pues aquí veis lo intrincado que es el panorama del origen de los distintos monómeros y posteriormente polímeros que van a dar lugar a la vida. Una revisión un poquito más actualizada es esta de Kitadai y Mayurama, en el que está muy bien sistematizado cómo se va pasando, no voy a entrar lógicamente en detalles, pero se va pasando de las moléculas inorgánicas a los precursores, a los building blocks, a los polímeros funcionales y a las formas de vida más primitivas, ¿no? De las que derivamos todos. Como veis, es una red de redes, todo está interaccionado y hay una gran cantidad de moléculas que están interviniendo en procesos metabólicos que acaban construyendo el conjunto. Aquí yo diría, viendo esta gráfica, que es bastante difícil imaginarnos o diseccionar qué va hacia metabolismo, qué va hacia compartimento y qué va hacia sistema genético, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero que vaya calando en todos vosotros. Si nos centramos un poquito en la maquinaria metabólica, y aquí os pongo un ejemplo de uno de los posibles escenarios, me interesa que repasemos las dos líneas de abajo. Los orígenes de la vida basados en un metabolismo heterotrófico, lo que nos requieren es que haya una sopa primitiva, como continuando esta bonita metáfora de Alexander Oparin, compleja, una química prebiótica, por tanto, muy rica, con muchos componentes, y eso permitiría que quizá el metabolismo temprano fuera relativamente simple.
Por el contrario, un origen quimiototrófico no nos requiere una química prebiótica demasiado compleja, ya que se puede producir la fijación a partir del CO2 atmosférico, pero eso sí que va a requerir un complejo metabolismo o relativamente complejo metabolismo. Entonces, esa es una discusión abierta en el campo del origen del metabolismo. En cuanto a el origen de los compartimentos, muchos investigadores han estado trabajando sobre cómo los primeros precursores podrían haber originado las moléculas anfifílicas más sencillas, y ahí os pongo ácidos grasos y alcoholes grasos, alquilfosfatos, alquilsulfatos, etcétera, o incluso en algunas ocasiones y con algunas restricciones experimentales se podría haber llegado a formar fosfolípidos, y de esa forma podríamos tener componentes de membrana. Ya sabéis que las sustancias anfifílicas acaban autoensamblándose y formando bicapas. Esas bicapas lipídicas pueden dar lugar a liposomas, si son lípidos, o a vesículas en general, y por distintos procesos de self-assembly y de interacciones dinámicas entre micelas y liposomas, por ejemplo, pues se puede llegar a una dinámica de reproducción de esos compartimentos. Esto se ha investigado mucho y es un campo de mucha actualidad. En otra línea de pensamiento, hay autores que han postulado compartimentos no basados en membranas, como estos que os decía, sino basados en microcomponentes o nanocomponentes, incluso en las superficies o en el volumen de determinados minerales, que podían ser buenos lugares donde hacer la química prebiótica más sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos otra polémica, igual que teníamos en el caso anterior. Los compartimentos basados en membrana, en principio, podrían permitir una bioenergética más sencilla y una reproducción del propio compartimento, por lo tanto, la evolvabilidad o evolucionabilidad del sistema, mientras que las superficies o los compartimentos tridimensionales minerales podrían ser ventajosos en el caso de metabolismos quimiototróficos. Lo dejo aquí, pero es una polémica bastante interesante. Y en tercer lugar, en cuanto a los metabolismos genéticos, a la base de los mecanismos genéticos, pues sabéis que para generar ácidos nucleicos nos hace falta tener alguna química que nos permita generar nucleobases, y eso pues gracias a distintos trabajos, entre ellos los de Joan Oró, que hablábamos antes, y otros basados en ácido cianhídrico o en otras moléculas, pues se han podido producir determinadas nucleobases. De hecho, muchas más de las 4 o 5 que se utilizan en el DNA y el DNA-RNA. Entonces, bueno, tuvo que haber mecanismos de selección de qué nucleobases iban a formar parte de ese alfabeto que acabaría condicionando nuestro repertorio de genes, ¿verdad? Un siguiente paso, muy estudiado por la química prebiótica, es cómo es posible, primero, formar ribonucleótidos, y eso, por ejemplo, los trabajos de Sean Sutherland y su grupo están dando vías alternativas muy interesantes, luego veremos una pincelada sobre ello. Polimerizarlos, porque no es sencillo la formación de un enlace ester-fosfato entre un grupo fosfato y el OH del nucleótido adyacente, como sabéis los que estáis más familiarizados con la bioquímica. De hecho, en solución acuosa esto funciona muy mal, solo se llegan a formar de dímeros a tetrámeros. Sin embargo, hay sistemas heterogéneos, y aquí también es interesante, la catálisis heterogénea es fundamental en el origen de la vida, por ejemplo, en superficies minerales, o en sistemas de agua lípido, o en sistemas de agua-hielo, que se han podido formar hasta 50-méros, ¿vale? En ocasiones, y por lo general, con una molécula que tengo aquí marcada con un asterisco rojo, que es un grupo que lo que nos hace es aumentar la reactividad del propio grupo fosfato, ¿de acuerdo? Un modificador. También otros grupos en este ámbito han estado trabajando en lo que se llaman los esqueletos los esqueletos similares a ácidos nucleicos alternativos, en general XNAs, pues basados en glicerol o basados en TNA o en pRNA, que es con un tipo de enlace distinto del azúcar, o en ácidos nucleicos peptídicos. Son esqueletos adicionales, alternativos, de momento solo sintetizados en laboratorio, pero que quizá alguna vez se puedan encontrar, por ejemplo, quizá en otras biosferas fuera de nuestro planeta, y a los cuales se podrían haber unido de alguna forma las bases nucleotídicas. Entonces, con esto vamos avanzando hacia el origen del sistema genético. Y dentro de estos modelos de dar preponderancia al origen de la replicación y de los genes, pues lógicamente aparece el modelo de mundo RNA, en el cual mi laboratorio experimental trabaja activamente. Y bueno, está basado en el hecho de que quizá entre la química prebiótica y las primeras células, pues existió una época en la que el RNA, digamos, lo hacía todo. ¿Por qué lo podía hacer todo? Pues porque el RNA es la única molécula que puede funcionar simultáneamente como genotipo y como fenotipo. Puede funcionar como hace el DNA en cuanto a servir como un molde y tener una información genética,
y como hacen las proteínas en cuanto a hacer estructuras tridimensionales que realicen funciones bioquímicas. Por tanto, como decían los artículos clásicos del mundo RNA, pudo existir un mundo RNA en el que solo había RNA, luego veremos un dibujo hecho por un ilustrador, en el que el RNA efectivamente lo hacía todo. ¿Cuándo podría haber ocurrido? Pues quizá en esta época. Quizá entre hace 3,8 y 3,6 miles de millones de años, en este esquema de Jerry Joyce, podíamos tener inicialmente el RNA que se autorreplica y hace catálisis, luego un mundo RNA-proteínas, luego DNA-RNA-proteínas y luego ya el mundo actual en el que el DNA, el mensaje, es el archivo de la información genética. Ese mensaje se pasa al RNA y del RNA a las proteínas. Y son las proteínas en este mundo actual, del cual deriva LUCA y toda la biodiversidad posterior, los que hacen las funciones catalíticas, aunque al principio las funciones catalíticas estaban haciendo los RNAs, como actualmente pasa con las ribosinas. ¿Eso quiere decir que el RNA estaba solo? No, en absoluto. Puede ser probablemente anterior a proteínas y al DNA, pero estaría trabajando en un medio complejo que tenía péptidos, moléculas orgánicas, metales, minerales, es decir, estos sistemas que permiten actuar como coadyuvantes del RNA y proporcionar nuevos sistemas de catálisis heterogénea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es un sistema interesantísimo en el origen de la vida. Entonces, como vemos, varias décadas de investigación han ido profundizando en el origen de cada uno de los 3 subsistemas y el reto actual es cambiar el paradigma, es decir, ¿por qué no somos capaces de investigar sistemas en los que podamos llegar simultáneamente hacia la vida, combinando parte de estos 3 subsistemas? Y como veis en la propia investigación, como veíais hace unas cuantas diapos, en la propia investigación de la química prebiótica ya hay pistas que nos están diciendo que algunas de esas rutas nos van a llevar simultáneamente a componentes de estos 3 subsistemas. Y eso es muy interesante. Esto ha abierto una perspectiva sistémica, la perspectiva Systems, tanto en biología como en química. En biología, ya desde los años 90, con la revolución de las ómicas, ¿verdad? La genómica, la metabolómica, la proteómica, la RNA-ómica, se ha empezado a combinar una serie de datos cuantitativos y cualitativos unidos a un modelado computacional que nos permiten profundizar más en la complejidad de los sistemas en su conjunto. Como veis aquí en este esquema que preparé con mis colegas, los sistemas, las aproximaciones sistémicas tienen a la Systems Biology en el top, en lo menos reduccionista, en lo más complejo y, por tanto, lo que mejor nos permitirá entender cuál es el proceso biológico. Pues con unos años de desfase, esa aproximación Systems también llegó a la química, se estableció a través de las ideas seminales de Tibor Ganti en 1975 y de Gunther von Kiedrauski en el 86, y en el fondo acaban diciendo que los sistemas químicos complejos son capaces de explicar mejor la dinámica química del sistema, de promover sistemas de autoorganización, de self-assembly, que van a ser fundamentales para construir los seres vivos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es básicamente experimental. Es difícil trabajar en Systems Chemistry porque tienes que, en lugar de tener una molécula o un grupo reducido de moléculas, trabajar en un planteamiento conjunto. Y eso supone un gran reto experimental, pero es lo que nos va a permitir, pensamos, explicar la transición entre la química y la biología. Entonces, esta visión más realista y a la vez más integrativa nos va a permitir avanzar por esta flecha que dibujamos aquí, en la cual podemos pasar de las moléculas a los sistemas progresivamente más complejos y aquí a la derecha a sistemas autorreplicativos capaces de evolucionar, es decir, seres vivos. ¿Qué ventajas nos aporta la aproximación Systems sobre la química prebiótica tradicional? Pues que los sistemas sintéticos son mucho más robustos, que evitamos esa dicotomía o esa pelea constante entre las hipótesis o las ideas de metabolism first o replication first, es decir, no hay por qué priorizar tanto uno de los sistemas. Probablemente metabolismo y replicación fueran conjuntos, si no, no habríamos originado ese sistema ternario que es la vida. Y que, bueno, eso nos podría permitir, en última instancia, pasar de un mundo químico complejo, pero todavía gobernado termodinámicamente, a un mundo biológico gobernado cinéticamente. Y eso es un cambio bastante interesante. Bueno, esto mismo lo recoge, por ejemplo, un trabajo muy interesante, una revisión del grupo de Morán, y a la doctora Muchowska lo tuvimos en este congreso, ¿verdad? Hace 2 días, una de las conferencias magistrales, que fue realmente interesante. Nos mostraba esta figura que resume su revisión en Chemical Reviews de este año, y básicamente está
está defendiendo este Approximation Systems de la misma forma que hacemos nosotros. Entonces, es un campo en el que realmente muchos investigadores estamos apoyando, aportando nuestra experiencia para intentar integrar todos estos caminos metabólicos. Esto nos lleva a plantearnos una pregunta interesante. En el punto de vista evolutivo, si vemos el tiempo aquí corre verticalmente hacia arriba, aquí tendríamos la química prebiótica y aquí tendríamos LUCA y la evolución posterior hasta bacterias, arqueas y eucarias. Y aquí tenemos una línea de tiempo aproximada de 4.000 a 3.500 millones de años. LUCA estaría en algún punto por aquí. Pues claro, aquí éramos química y aquí ya somos biología. Se ha producido, para generar este sistema ternario de metabolismo, compartimento y genética, por lo tanto, ese sistema vivo, ¿se ha producido una transición suave de la química a la biología? ¿O por el contrario, un cambio muy marcado, digamos, como un escalón de complejidad muy marcado entre los procesos químicos y los organismos biológicos? Bueno, esto es una pregunta compleja. Nosotros nos inclinamos más por esta primera aproximación, pero realmente es una pregunta abierta en este campo. Si entramos un poco más en detalle molecular, con casos concretos de cómo ha sido la evolución de la vida en este tronco común del árbol de la vida hasta llegar a LUCA, el ancestro común universal del que derivan bacterias, arqueas y eucarias, podríamos pasar a esta diapositiva. Esta la tengo en castellano porque está datada de un libro, en el que, bueno, lo que vemos es una primera fase de química prebiótica, luego mundo pre-RNA, mundo RNA, según decíamos, y mundo DNA. Esto podría haber ocurrido, hay muchas pruebas que van a favor de esta transición, pero no debemos olvidar que lo que tenemos son pruebas indirectas de algo que ocurrió hace unos 3.800 millones de años, que de hecho este origen de la vida no tuvo por qué ser único, y eso lo represento aquí con una serie de arbolitos más pequeños, pequeños arbustos al lado del árbol principal, quizá orígenes de la vida que se fueron produciendo y no tuvieron la robustez necesaria para generar otro LUCA y se quedaron por el camino. Y dentro de este panorama, los virus de los que hablaba hace 2 charlas mi compañera y amiga Esther Lázaro, pues los virus con genoma de RNA quizás se empezaron a formar en la época que ya teníamos ribocitos, primeras protocélulas con RNA, y desde entonces no han dejado de producirse como una consecuencia necesaria de la propia complejidad de los sistemas. Y una vez que ya teníamos células modernas, entre comillas, con DNA, RNA, proteínas, aparecerían los primeros virus de DNA. Por otra parte, quiero remarcaros algo. Así como en el origen no podemos decir que el origen sea único y puede haber otros orígenes, tampoco estas líneas tan rectas que salen de LUCA y van hacia bacterias, arqueas y eucarias, que son, digamos, muy fáciles para explicar el proceso, son demasiado realistas. En realidad, lo que nos dice la biología puede parecerse mucho más a esta situación en la que a partir de LUCA hay mucha transferencia horizontal de genes, de hecho, orgánulos que se han originado por la interiorización de bacterias completas, por ejemplo, y eso originó las mitocondrias de los eucariotas, por poner solo un ejemplo. Y en esos transportes horizontales de genes, los virus han sido protagonistas, como ya veíamos en la charla de Esther. Entonces, la biología es compleja y eso es lo que le da la riqueza y el interés. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de integrar, si queremos llegar a esta complejidad biológica, sistemas de genoma, metabolismo y comportamiento, hasta sistemas binarios y finalmente sistemas ternarios. Esto está basado en digamos, una terminología de sistemas infrabiológicos y biológicos acuñada por Eor Satzmari hace unos años. En realidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que los experimentos que hacemos en el laboratorio, por ejemplo, en mi laboratorio aquí en el Centro de Astrobiología, por ejemplo, relacionados con el mundo RNA, con la evolución in vitro de ácidos nucleicos, que es uno de los temas en los que trabajamos, lo que nos están aportando es, ¿vale?, información sobre el genoma, sobre las capacidades de esa molécula que tenemos aquí en el tubo de ensayo, pero si os dais cuenta, implícitamente estamos poniendo el metabolismo en la mezcla de enzimas y de constituyentes de las mezclas de reacción que aportamos con nuestra pipeta, y el compartimento en este sistema simulado es en realidad el tubo de ensayo. Pero si queremos que lo que pase aquí tenga alguna similitud con un ser vivo, tendríamos que ser capaces de generar de alguna forma los 3 componentes. Claro, para generar un sistema ternario tendríamos que ser capaces, me refiero a todos los científicos que trabajamos en este campo, de encapsular en sistemas basados en membranas componentes metabólicos y componentes genéticos y que eso trabajara coordinadamente. Es muy difícil de hacer experimentalmente. Se han hecho algunos experimentos basados en bioreactores, por ejemplo, utilizando sistemas completos extraídos de células, a Escherichia coli o a otras bacterias, le quitas el genoma y toda esa mezcla de proteínas metabólicas la insertas en otro contenedor, digamos. Hay sistemas más purificados de componentes que son un poquito menos complejos y un poquito más fáciles de manejar.
Son esfuerzos técnicamente muy relevantes, por ahí hay que ir en el futuro, pero no tenemos que olvidarnos de una cosa. Aquí estamos tomando prestados de la naturaleza componentes que la naturaleza ya ha ido seleccionando por evolución. Entonces, lo que obtengamos, por ejemplo, de experimentos de este estilo, será fundamental a nivel tecnológico, pero no va a decirnos demasiado sobre el origen de la vida, porque en el origen de la vida no teníamos un plano previo de cómo iba a ser la vida. En cambio, ahora sí que estamos intentando recrear la vida partiendo de la vida que conocemos. Tenemos los planos antes de empezar a jugar, ¿vale? Pasamos al siguiente. Claro, aquí os pongo un ejemplo de iniciativas que se están desarrollando en algunos laboratorios y que, a modo de ver de muchos de nosotros, van por buen camino. Por ejemplo, este es el famoso artículo del grupo de John Sutherland de 2014, en el que, bueno, en un sistema en distintos contenedores, esto no es un single pot experiment, pero en distintas condiciones, han sido capaces de, a partir de una serie de precursores sencilla y muy pequeñitos, aquí los veis, están marcados en rojo en este esquema, pues generar componentes de los fosfolípidos, de los nucleótidos y de los aminoácidos. Es decir, esto nos está dando pistas sobre cómo quizá la naturaleza pudo haber trabajado en el principio para ir transitando de la química a una química compleja y finalmente a la biología. En este artículo del grupo de Sutherland, además proponen un entorno geológico donde podría haber ocurrido, en sistemas de impacto, por ejemplo, que han originado una serie de pequeños contenedores que en ocasiones, esto es una foto de la costa española que hice hace un par de veranos y que más o menos estaría reflejando esa situación que os explico, distintos contenedores, aquí se puede estar produciendo, por ejemplo, la química que va hacia los aminoácidos, aquí hacia los lípidos en membrana y aquí hacia los nucleótidos, simplificando muchísimo, sube el volumen de este agua, los mezcla, los pone en contacto y genera una química cada vez más compleja. Eso pudo haber ocurrido. Eso es interesante plantear. Claro, a nivel metodológico, si queremos tener un sistema que como este tome precursores de maquinaria genética, precursores del metabolismo y llegue a algo fundamental que es que dentro del sistema, además de una autorreplicación, tengamos alguna capacidad metabólica que nos capte un componente exterior, lo pase dentro y esa capacidad metabólica lo convierta en componente de la membrana. Si eso ocurre, tendremos una, digamos, una unión, una combinación exitosa, funcional, de replicación que nos genera metabolismo, que nos genera membrana. Y eso nos va a permitir separar, una vez que tenemos replicado el metabolismo, dos contenedores completos, es decir, reproducir el sistema. Aquí tendríamos un ser vivo. El problema, para que se produzca todo esto, claro, es relativamente fácil y nos queda muy bonito este dibujo en este paper, pero es muy difícil llevarlo a la práctica, ¿vale? Es muy difícil trabajar en química de sistemas prebiótica en este sentido. Esto tiene mucho que ver con los esfuerzos actuales sobre vida sintética experimental. Y bueno, muchos grupos con distintas aproximaciones están trabajando en ello y ojalá se pueda llegar a este sistema acoplado de replicación y reproducción, ¿de acuerdo? En eso estamos trabajando. Claro, en ese contexto hemos estado viendo qué sistemas de control tendría que haber para que todo esto se lleve a la práctica. De control bioquímico. Consideramos que tiene que haber 4 sistemas de control que puedan ser llevados a cabo por distintos componentes moleculares. No tienen por qué ser exactamente, y eso nos habla de la amplitud de esta visión astrobiológica, no tienen por qué ser exactamente ácidos nucleicos y proteínas, pueden ser distintos componentes, que se pueden producir como resultado de una red de reacciones entrelazadas y que el conjunto de esas reacciones deberían tener una función concreta en el mantenimiento del propio conjunto. El primer sistema de control para que todo esto funcione tiene que ser un control espacial. Es necesario, como decíamos ya al principio, que haya compartimentos que impidan la dilución de los componentes químicos, que permitan una coordinación espacial y temporal de lo que ahí ocurre, porque si no, eso no va a ser funcional y, por tanto, evolucionable, y que permita, como decía, una química alejada del equilibrio termodinámico, porque el equilibrio termodinámico, en ese sentido, es la muerte. Eso no va a evolucionar hacia un ser vivo, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema tiene que ser capaz de acabar sintetizando, como veíamos en la diapo anterior, sus propias fronteras. Tiene que estar acoplado. Siguiente sistema de control que planeamos, el control cinético. Tiene que haber especies catalíticas que permitan pasar de un sistema controlado termodinámicamente a un sistema controlado cinéticamente. ¿Eso quién lo puede hacer? Lógicamente, catalizadores orgánicos, sistemas minerales o interfaces, como hablábamos antes, química heterogénea,
péptidos cortos. Esta mañana teníamos una charla muy interesante aquí en el Centro de Astrobiología del profesor Lucas, en el que bueno, pues él nos hablaba de las distintas capacidades catalíticas que pueden tener péptidos pequeños y, lógicamente, ribocimas. En un mundo RNA ya, sistemas de RNA capaces de catalizar reacciones. Sistema de control energético que permita la transducción, es decir, esto es lo que hacen hoy en día, por ejemplo, una hidrógeno ATPasa, pues sistemas más sencillos que fueran capaces de interiorizar una molécula, la que sea, a través de un gradiente establecido en esta membrana y con ello, pues, construir una molécula que acabe siendo como solemos decir, una moneda metabólica, una moneda energética utilizable por el metabolismo. Por último, control de la variabilidad. Lógicamente, tiene que haber materiales genéticos que se repliquen con una determinada tasa de mutación, que sería mayor en el mundo RNA que posteriormente en el mundo DNA, por la progresiva aparición de sistemas de control de calidad de la copia del ácido nucleico, y que pudieran acabar generando sistemas de autorreplicación. Todo esto, estos 4 sistemas de control tuvieron que ocurrir. Lo que nosotros defendemos es que además tuvieron que estar íntimamente relacionados entre sí, porque sin control cinético, por ejemplo, no hay control de variabilidad, o sin control energético no hay, lógicamente, control cinético. Y el control espacial lo coordina todo. Entonces, un sistema con estos 4 tipos de control, lo simplificamos así como un tetraedro, para indicar esta interdependencia funcional que es tan importante. A medida que la evolución avance, puede haber sistemas de control adicionales que vayan generando tetraedros en nuestra representación gráfica cada vez más compleja. ¿De acuerdo? Si esto ocurrió así, pues podríamos tener una línea de tiempo en la que, como veis, abajo os pongo procesos y arriba os pongo entidades moleculares concretas que han desarrollado ese proceso en la vida que conocemos, que en la vida de la Tierra. Podéis ir viendo, leyendo de izquierda a derecha y veis cómo aparecen aquí los primeros sistemas de control acoplados y luego progresivamente más complejos. Y eso podría estar explicando esa evolución de la química hacia la biología de la que os hablaba. ¿De acuerdo? En la vida de la Tierra, pues hemos visto precursores, biomonómeros, biopolímeros y luego ya sistemas reproductivos, sistemas en los que todo está guardado en los mapas del sistema, es decir, en los genes, y eso nos lleva a células, posteriormente a LUCA y a la diversificación. ¿De acuerdo? Así sería más o menos, esto es una representación de un ilustrador nuestro, de Eduardo Saiz, aquí español, un gran ilustrador, al que le pedí un poco los distintos componentes que pensamos que podía tener un ribocito. Una de estas, ribocito es una terminología de Jack Szostak, de uno de los padres de toda esta ciencia, pues una entidad en la que el genoma fuera de RNA, los catalizadores de RNA, eso lo tenéis aquí en estas moléculas largas, que parecen cuerdas, ¿verdad? Y estos muellecitos serían péptidos que también podrían estar apareciendo en ese mundo prebiótico anterior, muy anterior a LUCA. Pues si esto es así, aquí tendríamos los componentes, como vais viendo, una vesícula de ácidos grasos probablemente, un genoma de RNA, ribocimas, es decir, catalizadores, en ocasiones ayudados por péptidos, otros péptidos solubles que son capaces de hacer funciones metabólicas, péptidos transmembrana que intervienen en el tráfico de sustancias, moléculas de bajo peso molecular, entonces, compuestos inorgánicos. Si os dais cuenta, esto sería un ribocito, esto pertenecería al mundo RNA, pero aquí no hay solo RNA, ni mucho menos. No veis proteínas codificadas ni veis DNA, pero el sistema era complejo. Y con este nivel de complejidad podemos tener los 4 sistemas de control de los que os hablaba. Control espacial, energético, cinético y de variabilidad. Esa es un poco la clave. Lógicamente, como dice John Sutherland en una de sus últimas revisiones, un artículo muy interesante que os recomiendo, todo este tipo de investigación, la que hacemos nosotros, hacen ellos, hacen otros grupos, estamos más o menos por esta zona, estamos lejos de LUCA, pero es que es necesario intentar ver cómo se han ido produciendo los distintos incrementos en complejidad para ir avanzando hacia la caracterización de sistemas progresivamente más biológicos, digamos. Y si esto es así, podemos explicar cómo al principio podríamos tener estas redes de interacciones químicas de distintas moléculas, estableciendo sistemas cada vez más complejos. Cuando aparecieran esos sistemas de control funcional de las capacidades, cuando empezaran los controles energéticos, espaciales, cinéticos, a interaccionar, a trabajar juntos, muchos de estos sistemas químicos no serían capaces de evolucionar, de generar más diversidad, estarían muertos en ese sentido. Pero alguno probablemente, digamos, pudo sobrevivir a ese cuello de botella que le imponía la necesidad de estar acoplado, porque si no, no vas hacia un ser vivo. Eso generaría mayor diversificación, lógicamente. Aparecerían
sistemas más exigentes en cuanto a la integración de controles, y llegaríamos a un punto clave en todo este proceso, que es un sistema en el que ya tenemos compartimento, metabolismo, replicación. Un sistema ternario que tiene los 3 subcomponentes de los que veníamos hablando y que, bueno, originaría alguna rama que probablemente no fue a ningún lugar y otras que sí que acabaron pasando los últimos requerimientos para convertirse en sistemas con capacidad de evolución abierta, y uno de ellos, el único que sepamos que ha generado biodiversidad, ha llevado a Luca hace unos 3.700 millones de años, y aquí estamos, bacterias, eucarias y arqueas. Entonces, de esta forma vais viendo cómo en un incremento progresivo a lo largo del tiempo de la robustez del sistema, vamos, gracias a esta aproximación basada en química de sistemas, pasando de la evolución química a la evolución biológica. Y esto tiene, ya para terminar la charla, un componente interesante tecnológico, pensamos. Como todo este sistema de moléculas que acaban dando sistemas integrados con compartimento, metabolismo, replicación, y que acaban generando vida, puede estar basado en principio en cualquier tipo de monómero y de polímero, no estamos restringiéndonos a la bioquímica que conocemos en la Tierra, podríamos tener actividades funcionales en distintos lugares, por ejemplo en otros planetas o satélites, que nos estuvieran hablando de vida sin que esa vida se parezca a la vida terrestre. Y eso nos ha permitido a un grupo de científicos del Centro de Astrobiología y del Instituto de Técnica Aeroespacial plantear una suite de sensores, un sistema que nos podría permitir detectar vida con otras bioquímicas distintas en el universo. Esto lo hemos publicado recientemente en Astrobiology y pensamos que puede tener interés para la investigación, por ejemplo, de Marte o de las aguas del océano subsuperficial de Europa o de Encélado, y podría permitirnos, gracias a la detección de polímeros funcionales plegados que tengan funciones bioquímicas como esas que permitieron la transición de la química a la biología, detectar la aparición de sistemas vivos, aunque esos polímeros plegados no sean ni proteínas ni ácidos nucleicos. Esa es un poco la gracia o la originalidad de este planteamiento. Para ello, bueno, podéis ver el artículo si os interesa. Proponemos un sistema que tiene 3 componentes básicos: un microscopio, espectrometría de Raman y un sistema de detección de biomarcadores. Con la espectrometría Raman seríamos capaces, si todo va según tenemos previsto, de detectar la formación de polímeros de cualquier tipo. Y en el caso de que esos polímeros funcionales sean parecidos a las proteínas o los ácidos nucleicos, podríamos caracterizarlos con un sistema de detección de biomarcadores basados en microarrays de anticuerpos y microarrays de aptámeros, lo podéis ver en el artículo. Los aptámeros, por cierto, los producimos en el laboratorio por evolución química, es decir, por estos sistemas de evolución in vitro que nos están hablando de cómo podía ser el mundo RNA. Y bueno, todo eso integrado en un sistema puede que nos permitiera dar un paso hacia la detección de biomarcadores reales, auténticos, no como algunos de los que se ha hablado en los últimos meses, en otros lugares del cosmos. Entonces, como veis, es algo que tiene una componente muy, si queréis, de ciencia básica de origen de la vida, de sistemas de control y de sistemas de evolución, pero también una aplicación tecnológica interesante. Pues bueno, me falta dar las gracias a las 2 personas que más han participado en esta línea de experimentos que os estoy contando, que son Kepa Ruiz Mirazo y Andrés de la Escosura, de la Universidad del País Vasco y Universidad Autónoma de Madrid. Las 4 personas que están haciendo, vedlas aquí, que aparte de que simpáticas son las 4, que bien acondicionadas al trabajo en las circunstancias actuales, que están haciendo trabajo de evolución experimental en mi grupo, otras personas del Centro de Astrobiología y bueno, otros colaboradores que tengo dentro y fuera de España. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues podemos pasar a la siguiente parte cuando quiera la coordinadora. Carlos, muchísimas gracias y muchas gracias a todos y muchísimas gracias por tu maravillosa ponencia, de verdad que es absolutamente fantástica y maravillosa. Quiero darte las gracias por toda esta presentación, pero también quiero aprovechar, si nos quieres contar un poquito del libro que están haciendo con respecto a la astrobiología, si nos puedes contar un poco sobre lo que están haciendo, tanto, bueno, que están desarrollando. Si nos podrías contar un poquito, porque creo que es muy interesante y consideramos que va a ser de gran importancia tanto para nuestros siguientes ponentes, para nuestros alumnos, bueno, para todos los que están participando en este 5º Congreso Internacional de Astrobiología, pues te lo agradeceríamos muchísimo, Carlos. Si te parece bien, nos cuentas un poquito del libro y después iniciamos con las preguntas. Hacemos preguntas, vale, perfecto. Genial. Pues muy bien.
Muy bien. Os agradezco mucho esta oportunidad que me habéis dado de presentaros por esta criatura, que es la última criatura que ha salido de mis manos y de mi ordenador, este libro, que se ha publicado hace 2 meses aquí en España, está todavía calentito, como decimos por aquí. Y bueno, pues muchas gracias por interesaros en él y por ofrecerme que dé aquí unas pinceladas. Os puedo hacer un rápido paso sobre él y luego os pondré un link en el que quedó depositada una presentación larga que hice aquí en Madrid y bueno, lo podéis consultar si os apetece. En el fondo, este libro, que se titula Estamos solos, una de esas grandes preguntas de las que hablaba precisamente mi amigo Roberto en su charla anterior, ¿no? Pues no hace sino revisitar esta gran pregunta que, pues desde Demócrito hasta nuestros días y toda la filosofía y la ciencia del Renacimiento y luego con la exploración espacial, pues nos planteamos, ¿no? ¿Estamos solos en el universo? Bueno, eso lo he dispuesto a lo largo de 13 capítulos. El 13 no es un número casual, es un homenaje a Carl Sagan. Este año estamos en el 40 aniversario de Cosmos, ¿verdad? Y es uno de los gigantes sobre los que camino en ciencia y en divulgación científica, Carl Sagan. Entonces hay 13 capítulos, como 13 tenía Cosmos. En el primero, preparativos del viaje, pues básicamente son las grandes preguntas, cómo nos interesamos por el cielo estrellado, cómo nos sentimos pequeños y cómo nos preguntamos ya desde la antigüedad clásica en nuestra cultura y en otras culturas, qué puede haber más allá, qué puede haber en torno a esos puntos iluminados que vemos en la noche. En el segundo, de hecho, bueno, aprovecho para deciros que todos los capítulos están encabezados por una ilustración así de bonita, como veis, de María Lamprecht, que es una colega y amiga de aquí del Centro de Astrobiología, que es además de bióloga, es una gran ilustradora científica. Pues el segundo capítulo es ¿Estamos solos en el universo? Y básicamente esta ilustración es también de María, a ver qué interesante. Pues aquí planteo las grandes preguntas de la astrobiología, la vieja pregunta de qué es la vida y cómo nos hemos aproximado a ella, y bueno, pues también los aspectos filosóficos y sociológicos de los que les hablaba Roberto, pues bueno, que están, digamos, confeccionando o haciendo que crezca esta ciencia interdisciplinar. La vida en la Tierra es un capítulo no muy largo, porque eso ya lo había tratado en mi libro anterior, sobre el origen y la evolución de la vida en nuestro planeta. Entonces, básicamente, hablo de lo que estaba comentando en la parte más científica de esta charla durante la tarde y de cómo la evolución nos ha llevado hasta la biodiversidad actual. Biodiversidad que, bueno, represento con este panel de figuras, ¿no? En una de las figuras en color del libro es esta, precisamente. También para remarcar que, aparte de la biodiversidad que vemos, hay mucha biodiversidad microbiana. Como sabéis, un 85% más o menos de las especies son microorganismos. Y que nosotros no somos sino una más de los cientos de millones de especies que constituyen nuestra biodiversidad. Aquí nuestra especie la ha representado por Marie Curie, que me parece una de las mayores representantes de Homo sapiens. Pero bueno, pues eso se ha construido a partir de la química, ¿no? Entonces eso es lo que cuento en este capítulo. El siguiente está enfocado hacia los límites de la vida. En la diapo anterior ya veis algunos extremófilos. Pues bueno, hay muchos seres que, como sabemos, pueden vivir en lugares tan maravillosos como el Parque Yellowstone o la Antártida o las urgencias hidrotermales submarinas o nuestro querido aquí en España Río Tinto, que son lugares caracterizados por unas características físico-químicas muy extremas y que nos hablan tanto de la diversidad de la vida como de la posibilidad de que la vida pueda existir en otros entornos del cosmos muy alejados de lo que aquí consideramos normal, ¿de acuerdo? El siguiente capítulo ya nos lleva a la habitabilidad y los biomarcadores. Es un capítulo clave en el libro porque, además de repasar el concepto clásico de habitabilidad circunestelar y de la necesidad de que haya agua química en un sistema como un prerequisito para la vida, ampliada, como sabemos, por el hecho de que, además de los lugares que están en la banda de habitabilidad, en la zona HZ, como en este caso, en el momento actual sería la Tierra y justo al borde ya Marte en el sistema solar, y otros planetas en distintos sistemas planetarios, lógicamente. Esto es una recreación de una de las figuras de Jim Casting, de Pinas del año pasado. Pues también tenemos otros entornos, por ejemplo, en los satélites de Júpiter y de Saturno, que pueden ser mundos oceánicos, pueden tener zonas habitables, perfectamente habitables, aunque estén fuera de la banda de habitabilidad. También hablo de esta evolución de la astroquímica, la química prebiótica a los orígenes y a la biología, que nos permite, una vez que ya tenemos procesos biológicos, definir una serie de moléculas que son inequívocamente de origen biológico. Y eso es clave porque esos sí son biomarcadores, no como otros, por ejemplo, el fosfano, que desde el principio dijimos muchos investigadores que no era un biomarcador, independientemente de que luego se haya visto que realmente o no se detectó o no tenía la suficiente cantidad esa detección. Pero en cualquier caso no era un biomarcador porque la química sola puede hacer muchas cosas que si las detectamos no tendría necesariamente que decir que significa que hemos encontrado vida. En cambio, los biomarcadores sí. Entonces, es una discusión interesante en el ámbito de la astrobiología y eso también lo trato en este capítulo.
Siguiente es la protección planetaria, que es un capítulo clave en la exploración espacial, porque no queremos ni que nuestros rovers lleven contaminación molecular o biológica a los lugares que investigamos, en este dibujo que he hecho, pues Marte, ni que podamos traer vida inintencionadamente desde Marte y que pueda producir algún problema en la Tierra. Esto es menos probable, evidentemente. Era un problema y era una preocupación en la época del programa Apolo, por lo que pudiera venir de la Luna, pero hoy sabemos que el principal problema en protección planetaria es que podamos contaminar los lugares visitados, más bien. Entonces hay una serie de técnicas de control de contaminación, de limpieza, de esterilización que se aplican a todas las misiones, como podéis ver aquí en el caso de la misión InSight, por ejemplo, cuando estaba montándose en Estados Unidos. Luego ya comienzo mi viaje por el espacio, en el que voy a ir repasando todo lo que se ha hecho en distintos lugares, dentro y fuera del sistema solar. En Marte, pues aprovecho para hablar de la historia de la investigación de Marte, los famosos canales de Schiaparelli, de Lowell, que han dado paso a la visión científica de lo que es este maravilloso planeta. Aquí veis con Valles Marineris. Es el planeta que más ha sido visitado por misiones y, como sabéis ahora mismo, mientras estamos hablando, hay 3 misiones yendo hacia Marte, una norteamericana, que es la que lleva el robot Perseverance, y aquí veis una foto del día de su lanzamiento, una china y una de Emiratos Árabes Unidos. Todas ellas van a llegar en febrero del año que viene. Entonces, bueno, pues hablo de todas las misiones anteriores y de estas 3 en particular. También de problemas interesantísimos que tenemos ahora mismo planteados en la investigación de Marte sobre, por ejemplo, la producción de metano, los posibles orígenes casi seguramente geológicos, ¿no? Pero quizá biológicos del metano en Marte, cómo esto va fluctuando, cómo las condiciones ambientales, por ejemplo, que pueden medir mis compañeros del Centro de Astrobiología, y dentro de mañana o pasado, creo que mañana tenéis a Jorge Pla como miembro del grupo de los sensores medioambientales del Centro de Astrobiología, pues eso está influyendo en el mejor conocimiento de la atmósfera y de este tipo de procesos en Marte. Y, por supuesto, hablo también de las misiones futuras, como esta fascinante misión de recogida de muestras de Marte, que si todo va bien las traerá aquí en 2031. Luego pasamos a otro sistema fascinante también, como son las lunas de Júpiter. Lunas que, como sabéis, las 4 galileanas fueron descubiertas por nuestro maestro Galileo Galilei. Este sí que es un auténtico gigante y todos los demás vamos a sus hombros. Pues en 1610 descubrió Europa, Ganímedes y Calisto. Los 4 son grandes objetivos de la astrobiología, pero quizá Europa es el que más. Como sabemos, tiene un océano interior protegido de la radiación exterior por una capa de hielo, y aquí puede haber procesos químicos que, como decía en la primera parte de la charla, estén dando ya esos pasos hacia la biología. Esto es fascinante, explorar en detalle y ver las misiones norteamericana y europea que ya están en curso y que dentro de unos añitos van a ir hacia Europa. Otro lugar fascinante son los satélites de Saturno. Aquí tenemos Encélado como un sistema parecido a Europa, aunque de tamaño más pequeño, pero un mundo oceánico fascinante, que como sabéis se han visto géiseres, se ha podido atravesar esos géiseres y analizar el agua que sale a presión de ese océano. Y tenemos, lógicamente, Titán, este mundo increíblemente bello en el que hay una dinámica de precipitación, de flujo de líquido, pero este líquido no es agua, sino metano, básicamente, y aquí hay lagos y mares de metano mezclado con etano. Es un lugar fascinante, aunque muchas veces los ilustradores, esta no es María Lamprecht, la ilustradora de mi libro, es otro ilustrador fabuloso, pero bueno, se deja llevar por la pasión para dibujar aquí a Saturno, y Saturno no se vería desde la superficie de Titán, porque tiene una atmósfera tremendamente densa, y eso es uno de los temas que le hacen atractivo. Precisamente hacia Titán va a ir dentro de unos años Dragonfly, que es un laboratorio móvil que va a analizar estas dunas formadas por material orgánico en las zonas ecuatoriales del sistema, y va a permitir a este laboratorio volar como si fuera una libélula, ¿verdad? Una Dragonfly, y ir recorriendo distintas partes, y eso lo explico en el libro. De Mercurio a los asteroides me centro en los planetas interiores, Mercurio, Venus, tan famoso en los últimos tiempos, y esa posibilidad de que exista o no la posibilidad de que haya vida en sus nubes, en esta capa básicamente entre 48 y 60 kilómetros, por la temperatura un poco más favorable que hay respecto a esta superficie que está a 460 grados. Y también en este capítulo hablo sobre los asteroides y sobre los meteoritos que nos llegan de ellos. Bueno, en este sentido, la última noticia fabulosa de la capacidad de la exploración espacial está en la misión OSIRIS-REx, que ha investigado, como sabéis, el satélite Bennu y que ha tomado una serie de muestras que en breve estarán de vuelta hacia la Tierra. El capítulo 11 está dedicado a el exterior, es decir, hemos hablado de Júpiter y Saturno, pero ¿qué pasa con Urano, Neptuno y los confines del sistema solar? Pues, por ejemplo, hablamos de Plutón, que es un planeta enano fascinante, también un mundo oceánico que tiene agua en su interior,
y, por supuesto, los cometas y toda la información que tenemos sobre ellos. Y, por ejemplo, como el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, que ayer mismo se cumplían 6 años de la llegada de Philae, pues hemos podido analizar las moléculas orgánicas. El último capítulo está dedicado a los planetas extrasolares. Este gran zoo de planetas, ya se conocen más de 4.300 planetas fuera de nuestro sistema solar. Hay sistemas maravillosos como TRAPPIST, al que le dedico tiempo. Hablamos de las técnicas de detección que se han utilizado y también un especial hincapié en planetas bueno, que tienen posibilidades de estar habitados, como vimos en una de las primeras charlas magistrales de este congreso. Y bueno, pues, ¿qué sabemos o qué podemos saber de la posibilidad de que exista vida en esos lugares? Y el último capítulo, ya termino, está dedicado a las otras vidas inteligentes. Es un tema que efectivamente pone en contacto todo lo que sabemos de ciencia con todo lo que intuimos o soñamos gracias a la ciencia ficción, que es también interesante tenerlo en cuenta en un libro como este. Y bueno, pues me centro en qué sabemos a nivel científico, qué mensajes, y Roberto hablaba sobre esto también en su charla, hemos mandado desde las placas de las Pioneer al mensaje famoso de Arecibo desde Puerto Rico, y estuvimos visitando virtualmente Puerto Rico hace un par de días, o el disco de los Voyager. La ecuación de Drake, todo lo que ella supone, las señales que hemos obtenido con nuestros detectores de radiofrecuencia desde fuera, como la famosa señal WOW, que lamentablemente pues no fue reproducible y no nos está hablando de un posible interlocutor. Y básicamente la conclusión es que vamos a seguir mirando hacia el cielo y sorprendiéndonos, ¿no? Una de las características de este libro es que termino cada capítulo entrevistando, una especie de conversación de café. De hecho, lo he titulado Un café con pues, los capítulos 2 al 13 con estos colegas y amigos que tenéis ahí. A muchos los conocéis vosotros. Bueno, pues son personas muy relevantes en el ámbito de la astrobiología, y quería que hubiera de distintas disciplinas. Si os dais cuenta que hay geólogos, biólogos, físicos, astrofísicos, astroquímicos, incluso un filósofo, David Unner, a que Roberto seguro que conoce bien. Y bueno, sus opiniones son también interesantes en todo este campo. Con ello, así como en el libro anterior hacía un viaje en el espacio, un viaje en el tiempo con Orígenes, pues con este libro que ya pues, lleva dos meses entre nosotros, estoy haciendo y os estoy proponiendo a todos los que os queráis acercar a él un viaje en el espacio. Si queréis ver una presentación un poco menos rápida de esta y con más detalle, pues tuve ocasión de hacer una presentación virtual desde el Planetario de Madrid, con mi mascarilla, como veis ahí, hace, pues eso, el 24 de septiembre, y está colgada en el canal de YouTube del Planetario de Madrid. Si lo metéis, ahí vais a ver mi presentación larga, por si os queréis entretener en el libro. Y nada, pues sí, recuerdo mucho en el libro autores de ciencia ficción, uno de los que más es Arthur C. Clarke, y me gusta mucho terminar con esta frase, ¿no? Él decía: a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces pienso que no. En cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa. Bueno, pues muchas gracias. Gracias de nuevo a la organización por ofrecerme esta posibilidad de hablar aquí de esta obra, y espero que los que os acerquéis a ella pues os guste. Carlos, muchísimas gracias. La verdad es que tengo el maravilloso privilegio de conocer el CAP y de saber la cantidad de proyectos que están haciendo ustedes, que son absolutamente maravillosos, pero tengo que decirte que tu libro me parece absolutamente fascinante, maravilloso. Si nos puedes decir, por favor, dónde lo podemos conseguir, si ya lo podemos conseguir a través de alguna plataforma o algo. Poniendo mi nombre y el título aparece en muchas plataformas. Yo prefiero no priorizar una respecto de otras porque no quiero hacer, digamos, publicidad de ninguna concreto, y todos tenemos en mente una que nos vende a todos, pero yo preferiría que fueran tiendas más pequeñas, tiendas locales. Hoy es precisamente en España, no sé si en Colombia también, el Día de las Librerías. No sé si es un día mundial o es un día... En España hoy es el Día de las Librerías, entonces a mí me gusta recomendar ir a las librerías, ¿no? Claro, este es un libro editado en España, no sé cómo de accesibles en otros lugares, pero poniendo mi nombre y Estamos solos en busca de otras vidas en el cosmos, es el título completo, pero si no ponéis mi nombre, Estamos solos, ya os va a salir ahí. Y la propia editorial y otros lugares donde comprarlo. Genial, Carlos, muchísimas gracias, de verdad. O pedirlo yo lo que recomiendo es que se pida en las bibliotecas de las facultades, y así ir allí, sacarlo, leerlo sin necesidad de comprarlo. Me interesa más que se lea y que los estudiantes tengan acceso a él. Entonces, las bibliotecas de las universidades son fabulosas para eso. Carlos, pues maravilloso. La verdad es que estoy segura que todos estamos con muchísimos deseos de poder tenerlo, de poder muchas gracias. Adquirirlo. Y bueno, sí, efectivamente, yo también estoy aquí en España, estoy en Madrid, por eso te decía que tenía el privilegio de conocer el CAP también. Y sí, la verdad es que creo que es absolutamente fascinante. Pues, si te parece, vamos con varias preguntas. Que queráis de preguntas. Sí, tenemos un montón de preguntas, entonces, bueno, no sé si prefieras que te diga
todas las preguntas me las contestas después al final o una por una. Como tú quieras, o agrúpalas por temas, que a lo mejor hay algunas parecidas entre sí, no lo sé. Vale, bueno, te voy a comentar, bueno, que tenemos un montón. Una de las preguntas que nos hacen es, en las condritas carbonáceas se han encontrado diferentes moléculas orgánicas que no están en la vida. Con esas moléculas se podrían intentar construir sistemas moleculares complejos y pensar que estos se pudiesen formar en otras partes del sistema solar. Claro, las condritas carbonáceas nos están hablando de la química de los orígenes de nuestro propio sistema, ¿no? Y tienen esos cóndrulos que son una especie de archivo de esas primeras moléculas que provienen de la astroquímica, provienen de la evolución de las nubes moleculares. Lo que se ha visto es un amplio repertorio de moléculas y cada vez mayor, y en meteoritos como Murchison o como Allende, la verdad es que cada vez que se reanalizan se ven más moléculas. Pero parece que hay un nivel superior de complejidad química. Entonces, quizás son buenos sistemas para llegar hasta distintos monómeros, pero tal vez hace falta un sistema planetario, o sea, un cuerpo planetario, quiero decir, un planeta o un satélite, para que esa química dé lugar a química más grande, haya bioquímica y por tanto a vida. Por tanto, sería difícil, aunque es fundamental estudiar los cuerpos menores, tanto asteroides como núcleos cometarios, sería difícil plantear que ahí se ha producido esa diversidad y esa complejidad química necesaria. Vale, genial. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente. La siguiente sería, ¿consideras que es momento de salir a buscar sistemas moleculares complejos e incluso, bueno, ahora con toda la cantidad de información que tenemos al orden del día a nivel tecnológico, científico, buscar sistemas moleculares complejos e incluso vida con moléculas diferentes a las que estamos acostumbrados? Pues mira, eso es uno de los temas en este capítulo de biomarcadores y tal. Le dedico bastantes páginas a esto, ¿no? Porque siempre pensamos que la química, lo que nos dice la química cuando comparamos, eso también conecta con la ciencia ficción un poco, ¿no? Mucha gente habla de una química que no esté basada en el agua, y hay un repertorio de posibles líquidos alternativos, o no basada en carbono, y en ese caso la ciencia ficción siempre se va hacia el silicio, ¿no? El fino de abajo en la tabla periódica. Pero cuando nos ponemos los guantes de químicos, si comparamos las características, ninguno de los otros solventes, ni el silicio ni otros elementos, son tan buenos como agua y carbono. Pero a partir de agua y carbono, como sabemos, se pueden construir distintas bioquímicas. Y esa es la clave. ¿Podemos esperar que haya otras vidas basadas en distintas bioquímicas? Yo diría que totalmente sí. No tiene por qué haber ácidos nucleicos. Fíjate que yo soy un apasionado del RNA y del mundo RNA y trabajo en eso en el laboratorio con mi grupo, pero no tiene necesariamente que haberse originado RNA en otros lugares. Entonces, esas aproximaciones de los que hablaba al final de la charla, de sistemas experimentales que nos permitan detectar complejidad molecular y emergencia de funciones bioquímicas, independientemente de quién haga esas funciones, yo creo que eso puede ayudar mucho a la búsqueda de otras vidas. Yo creo que estamos en esa fase todavía embrionaria de estas ideas, pero hacia ahí acabarán yendo los experimentos en el futuro, yo creo. Genial, muchísimas gracias. Te voy a hacer dos preguntitas más, sé que hay un montón y, como te digo, seguramente... Bueno, este es mi Twitter, mi dirección de correo electrónico la daba también por atrás, una de las diapos, como esto queda grabado, me podéis contactar los que no dé tiempo a responder hoy. Genial, Carlos, sí, porque lo que te comentaba, o sea, tanto con tu libro, con tu presentación y con todo lo que estamos hablando, bueno, es que hay un montón de preguntas. Hay muchos temas, yo soy consciente de que hay muchos temas, digamos, que pueden dar lugar a preguntas, ¿no? Entonces estoy a vuestra disposición a partir de que termine este congreso, por supuesto. Carlos, mil gracias. Bueno, vamos a ir con dos más, como te decía. Otra que nos preguntan es, ¿consideras que, bueno, hablaste en tu presentación de diferentes ambientes análogos, y inclusive nos lo mostrabas también en tu libro, por ejemplo, de Río Tinto, de diferentes ambientes con los que dentro del CAP han realizado prácticas o han podido hacer algún tipo de experimentación? ¿Consideras que alguno de estos tipos de propuestas se podrían llevar, o si hay algún tipo de proyecto que ya ha ido avanzando para ir dando algún tipo de resultados que tú consideres que podrían ser relevantes con respecto a las moléculas, a la replicación, los sistemas prebióticos? Bueno, se investiga en los sistemas extremos y, bueno, yo he puesto 4 fotos, pero hay muchos casos, como sabéis, ¿no?, en este planeta, y básicamente, menos un par de ellos, en todos los lugares donde se ha buscado vida se ha encontrado vida, ¿no? Y lo que se busca es vida microbiana, y claro, esos microorganismos son también hijos de Luca, o nietos de Luca, ¿no? Entonces están basados en la misma bioquímica que nosotros.
si esos microambientes podrían servir como una especie de laboratorio natural para explorar otras posibles formas de agregación molecular y de formación de sistemas protobiológicos y luego biológicos. Es muy buena pregunta. Ahí tenemos dos problemas. El primero es de índole físico-química, es decir, esos ambientes son muy estresantes por lo general para una buena parte de las moléculas y no sabemos muy bien cómo podríamos trabajar, por ejemplo, con RNAs en un ambiente muy ácido sin que esté protegido por lo que hoy en día es un microorganismo, con sus mecanismos de control. Pero de nuevo, ¿cómo sería, ¿no?, la adaptación a ese sistema? Eso es un problema. Y otro problema es que todos esos sistemas están llenos de vida, como todos sabemos en esta comunidad astrobiológica. Entonces, claro, si tú llevas materia orgánica a un ambiente lleno de vida, decimos en España, es como poner un caramelo en la puerta de un colegio, ¿no? Te lo comen, ¿no? Pues eso pasa. Entonces, hacer sistemas, digamos, moleculares que quieren acabar siendo vida controlada en un lugar en el que ya hay vida, funciona mal, porque esa vida lo va a ver como un nutriente y es muy difícil. Claro, tendrías que esterilizarlo todo por completo y empezar a jugar ahí, pero es muy difícil llegar a que eso sea viable, o sea, que eso de verdad se parezca a las condiciones que tiene en su lugar de partida. Entonces, esa es una de las complicaciones de este campo de trabajo en el que, bueno, las condiciones de laboratorio se tienen que parecer lo más posible al laboratorio que hay afuera, a la naturaleza, pero no tanto como para que esté ya lleno de vida y entonces te falsee las conclusiones. Eso es un poquito la... Genial. Y ya como para complementar un poquito con esta pregunta, bueno, hemos visto que hay muchas misiones o que se están desarrollando muchos proyectos también dentro de la Estación Espacial Internacional. Entonces, con esas condiciones controladas, con estos espacios que además tienen un sistema de los que también nos comentabas a lo largo de la presentación, de los diferentes controles energéticos, de variabilidad, están como estos laboratorios que tenemos en la Estación Espacial Internacional. ¿Consideras que hay alguno que de pronto también sea como relevante o que de pronto esté dando algún tipo de resultados que hayan ido avanzando y que nos puedas compartir? Yo creo que en la Estación Espacial Internacional, que es un esfuerzo, bueno, desde hace 20 años justos casi, ¿no? Está habitada seguida. Ahorita. Hace 20 años que ya no todos los humanos estamos en el planeta azul, ¿no? En la canica azul. Siempre hay unos poquitos humanos en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Y dentro de unos años habrá otros poquitos humanos en la Luna y otros poquitos en Marte y así iremos suavemente, despacito, conquistando nuestros alrededores. En la Estación Espacial Internacional, básicamente, los experimentos que se hacen son parecidos a los de los laboratorios, los que se hacen dentro, con la variante de que no hay o hay mucha menos gravedad. Entonces eso, por ejemplo, en temas relacionados con el crecimiento de plantas, con el desarrollo embrionario, pues hay muchas cosas interesantes en las que se investiga sobre el papel de la gravedad. Y luego otra batería de experimentos fundamentales son los que exponen materiales fuera de la Estación Espacial Internacional. Entonces los dejan, digamos, en el vacío exterior. Hace poquito se han publicado los resultados de Deinococcus radiodurans, que seguro que muchos de los que estamos en este congreso lo hemos seguido, que bueno, ha podido aguantar un año expuesto a la radiación del espacio exterior, por supuesto en condiciones de desecación y todo eso, y feliz. Claro, es un microorganismo, sabemos que vive en el agua de refrigeración de los reactores nucleares, entonces a ese la radiación le asusta poco, ¿no? Pero ha sido un experimento muy interesante. Se ha visto, por ejemplo, la resistencia de arqueas halófilas extremas, de tardígrados, los famosos animalitos tardígrados, ¿no?, que resisten en el vacío del espacio, y esos experimentos se han hecho en la Estación Espacial Internacional. También son interesantes, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea ha hecho experimentos muy bonitos en los sistemas Biopan y Stone. Biopan era exponer al exterior, por ejemplo, líquenes. Compañeros míos aquí del INTA y de la Universidad Complutense han hecho un trabajo muy interesante. Compañeros nuestros en conjunto de la comunidad iberoamericana han hecho trabajo fundamental de llevar especies del desierto de Atacama, por ejemplo, a esas condiciones, de compañeros de Colombia, de Brasil. Entonces, bueno, pues hay experimentos muy interesantes. Y los Stone, que es un experimento de reentrada atmosférica de una roca que tiene microorganismos, pues para ver, por ejemplo, qué viabilidad puede tener la panspermia y estas hipótesis de llegada de microorganismos del espacio exterior. O sea que sí que es muy interesante los experimentos que se hacen en la Estación Espacial Internacional y bueno, cuando haya uno en torno a la Luna, que puede que no falten muchos años, no lo sabemos, o cuando haya laboratorios trabajando en la superficie de la Luna o en la superficie de Marte más adelante, pues iremos ampliando sobre
estas ideas de cómo la química puede dar lugar a la biología, ¿no? Que en el fondo es cómo la vida ha podido originarse y adaptarse, ¿no? Que son las dos grandes palabras. Carlos, pues mil gracias, que nos quedaríamos aquí toda la tarde, felices, preguntándote mil Pero hay más cosas. ponentes y hay más cosas interesantes que hablar. Sí, te agradezco por parte del Instituto de Astrobiología, por parte de la Universidad del Atlántico, bueno, por parte de todos los que hacemos parte de este quinto congreso, darte las gracias nuevamente, la enhorabuena por tu libro. Se me olvidó felicitar a María por las maravillosas ilustraciones que son absolutamente espectaculares. Y bueno, darte las gracias, espero que nos veamos muy pronto. Y bueno, espero que sí. Pues muchas gracias a todos, gracias a vosotros por la estupenda organización de este congreso y a todos mis compañeros ponentes, a los que conozco y a los que todavía no, porque están dando unas charlas fabulosas. Así que gracias. Pues Carlos, muchísimas gracias, que tengas una bonita tarde y bueno, vamos con máster y ya seguimos con la próxima charla. Un abrazo. De acuerdo, gracias a todos. Ok, con gusto.